Agua cada uno con sus costumbres. Y recién hablábamos con Andrés Fidanza porque está en Miami, donde en instantes va a hablar Javier Milei, pero también hablábamos hace un ratito de la causa Cuadernos y de todas las novedades judiciales del día, ¿no? Que hoy se impuso a la política, pero que tiene que ver con la política, y por eso vamos a hablar del otro lado con alguien que sabe más que nosotros, alguien que sabe y que es el colega Martín Angulo, periodista de judiciales en Clarín y en América 24. Es colega de Clarín. No nos vemos mucho porque el pluriempleo de ambos hace que no nos crucemos. Así que, Martín, acá Guido Carelli te saluda y te mando un saludo primero que nada. ¿Cómo andás, Guido? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Y acá estamos, ¿no? Tratando de entender, bueno, las novedades judiciales de dos causas que involucran al peronismo, que fue gobierno hasta el 2019, y que también, bueno, y otras causas que involucran al actual gobierno, ¿no? Me refiero a la causa por Andis y a la causa de la causa Cuadernos, que empezó el juicio oral hoy con Cristina Kirchner sentada en San José 1111 al lado de Carlos Beraldi, ¿no? Además, donde se juzgan 60 empresarios. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses alrededor de esta causa? ¿Y cuáles son las cuestiones que por ahí ya están más o menos probadas? A ver, de acá a fin de año lo que vamos a ver es lo mismo que vimos hoy. La audiencia por Zoom, en donde se va a leer la acusación. Va a llevar varias audiencias, ya lo dijo el tribunal, es un aspecto procesal y bastante tedioso, que es escuchar toda la acusación, es decir, todo sobre lo que los fiscales acusan a los imputados. Se leen los hechos, se leen la prueba, y hasta fin de año va a ser eso. Tienen la particularidad de este juicio, a diferencia de lo que le ocurrió a Cristina en Vialidad, que es virtual, es todo por videoconferencia, se va a hacer por esa plataforma, y eso pierde un poco, ¿no? Sobre todo para los periodistas que tenemos que cubrir y vamos a buscar la información y el color, que sea por Zoom, es un poco tedioso. Pero de acá a fin de año es eso, es la lectura de la acusación. Después va a venir, sí, la parte más jugosa, que es principalmente las declaraciones de los arrepentidos, aquellos que durante la investigación del caso decidieron hablar y contar, y esas declaraciones van a poder ser además también interrogadas por el resto de las partes, ¿no? Los que niegan, principalmente Cristina Kirchner, los que niegan la acusación, los que objetan la manera en que se obtuvo la prueba, y ahí nos vamos a encontrar con tal vez lo más interesante. Tal vez la primera de todas esas sea la declaración de Oscar Centeno, el chofer, el autor de los famosos Cuadernos, en donde vamos a estar frente a tal vez la declaración más discutida por parte de muchas de las defensas. En un juicio que va a ser largo, va a llevar muchos años, es un juicio que tiene 87 imputados, las causas que más imputados han tenido son las causas de lesa humanidad, ESMA, por ejemplo, pero nunca hubo una causa de corrupción con esta cantidad de imputados, y además con la magnitud de los imputados, no solo porque está un expresidente de la Nación y la primera línea de su gobierno del área de obras públicas, o lo que era el Ministerio de Planificación Federal, sino porque están los empresarios más poderosos del país, los más importantes. Ustedes los conocen, se han hablado mucho en estos días en los medios, pero esa es también otra de las particularidades y lo que hace a este juicio un juicio histórico. Martín, estamos hablando con Martín Angulo, periodista de judiciales, sobre la causa Cuadernos, y decías, algunos de esos empresarios de obra pública ya reconocieron en su momento en sede judicial que habían pagado sobornos. Sí, muchos declararon como arrepentidos, reconociendo que lo que escribió Centeno en sus Cuadernos era verdad. Yo, si querés, de todos los arrepentidos me quedo con la declaración de Carlos Wagner, que para la gente por ahí no es de los empresarios más conocidos. Carlos Wagner era el presidente de la Cámara de la Construcción, y contó no solo que se pagaban sobornos, sino que contó cómo se armaban las licitaciones y cómo entre los empresarios se distribuían las obras, haciendo una ficción de competencia que en rigor no existía, y que en virtud de ese reparto de las obras, cada empresa pagaba una coima
para quedarse con esos negocios. Después tuviste muchos empresarios, el caso de, por ejemplo, de Ángelo Calcaterra, que es otro de los nombres conocidos por ser no solo el titular de una de las empresas de construcción más importantes del país, sino porque es el primo del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Calcaterra y otros empresarios hicieron como el reconocimiento de sí, bueno, pagué este soborno por este hecho, y trataron de disfrazar la manera de que lo hacían. Por ejemplo, Calcaterra dijo, no fue un soborno, fue un aporte de campaña en negro. Como no había manera de justificarlo, o para no quedar con el nombre dentro de la rendición de cuentas del partido, lo hice en negro. Es más, Calcaterra intentó que la causa no sea una causa penal, sino que sea una causa electoral por tratarse de un aporte de campaña, lo que hubiese implicado tener una pena menor por un delito electoral. Eso la justicia no lo aceptó, dijo, no, usted tiene que ser juzgado por un delito penal, como es el cohecho, que es la coima, y eso finalmente no ocurrió. Y está fuera de discusión, digamos, ya está probado que esos diarios fueron escritos por Oscar Centeno, ¿no? Que después supimos, presumiblemente los había quemado, sí. Y solo se conocen las fotocopias, ¿no? Pero está probado, o de qué manera está probado, porque, digamos, hay un sector, como siempre ocurre, ¿no? Sobre todo con cuestiones políticas, que, bueno, va a creer lo que su ideología política le marque, más allá de los hechos que puedan probarse en sede judicial, porque tampoco le creen eventualmente a la justicia, y esto pasa de los dos lados de la grieta, ¿no? Pero ¿cuáles son los argumentos para decir, bueno, los cuadernos de Centeno son los originales y existieron? Primero hubo una última pericia caligráfica que determinó que la letra de los cuadernos era la de Centeno. Pero además también, más allá de los cuadernos en sí, fue el propio Centeno el que declaró todo lo que escribió en los cuadernos. Y después tuviste la declaración de los arrepentidos, que lo avalaron, también para muchos discutida, muchas partes plantean que esas declaraciones tuvieron algún tipo de coacción, que no fueron grabadas, pero la justicia las dio por válidas. Y después también, algo que por ahí se habla poco, que sobre lo que declaró Centeno y sobre lo que dicen los cuadernos, la justicia hizo prueba independiente. Por ejemplo, el día que Centeno dijo que tal funcionario fue a tal empresa a ver a tal persona, se triangularon los celulares de esas personas y efectivamente daban que habían estado en esa zona. O se comprobaron si las locaciones que Centeno decía a las que había ido eran efectivamente esas. O se analizaron mucho cámaras de seguridad, o se analizaron también patentes de autos. Hubo prueba independiente por fuera de los cuadernos de Centeno que determinaron que en esa etapa de la investigación le daba verosimilitud para que la causa pase a juicio oral y público. Ahora, todo eso, el tribunal tiene que convencerse en lo que va a ser la acusación de la Fiscalía de que eso es prueba fehaciente y directa para poder tener condenas. Muy bien, y vos que estás más empapado con la causa, las razones que dio en su momento, que igual es una novela, ¿no? Un chofer, que no sabemos muy bien por qué, va tomando nota de un diario de presuntos sobornos. ¿Cuáles eran las razones de Centeno, que recordamos era un ex policía, ¿no? Que se desempeñaba como chofer de Barata? Centeno dijo que siempre tomaba nota de las cosas que hacía, llevando una suerte de diario íntimo, por llamarlo de alguna manera. A todos me parece que siempre nos quedó la duda de por qué hacía eso y por qué en determinado momento salen esos cuadernos. Como decís vos, Guido, era un ex policía, siempre estuvo la sospecha, nunca fundada, de servicios de inteligencia, de que podía haber otros funcionarios del gobierno de otra ala de los involucrados que sacó esto a la luz. Siempre va a generar suspicacia y sospecha de por qué salieron los cuadernos en determinado momento, que fue más esto durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde muchos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner estaban presos, en donde las causas judiciales que durante años estaban y no habían avanzado comenzaron a avanzar.
Lo cierto es que la justicia, por lo menos en la investigación, pudo determinar que más allá de las motivaciones de Centeno, lo que contaban y decían los cuadernos tenía asidero. De hecho, insisto, la declaración de casi 30 arrepentidos, que tampoco es común en una causa tener esa cantidad de arrepentidos, marca que los cuadernos tienen un grado de veracidad en lo que contaban. Y además esto ya va por fuera de lo que es la causa judicial. Vos lo sabés muy bien, yo también y mucha gente, que siempre alrededor de la obra pública, siempre con cualquier gobierno, se hablaba de que era una de las mayores cajas de corrupción de la política argentina. Que en toda obra pública, quien quería quedarse con una obra pública, tenía que poner plata. Y de hecho muchos de estos empresarios no son solo empresarios de la obra pública vial, que hacían rutas o grandes construcciones. Tenés de distintos sectores. Está Aldo Roggio, que por ejemplo tenía la concesión de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires, además de otros negocios. O sea, hay empresarios de distintos rubros vinculados a estos hechos de corrupción. Dirá el correr del juicio, yo creo que va a ser un juicio en el que va a haber condenas de acá a muchos años. Esto va a ser un juicio muy largo. Después se va a discutir, como se discutió en el juicio de vialidad, si fue una asociación ilícita o no, si Cristina fue la jefa de esa asociación ilícita, si Debido fue el organizador, etcétera, etcétera. Muchas veces hay cuestiones jurídicas más técnicas, muchas veces también, la política se mete por esos lados, y la justicia también, pero yo creo que en el final del juicio, dentro de muchos años, condenas seguramente va a haber. Muy bien, Martín, no te quiero robar mucho más tiempo, pero te quiero preguntar por las novedades de la causa Andis, ¿no? De la Agencia Nacional de Discapacidad, que apareció Mauricio de Alessandro como nuevo abogado Diego Españuolo, el exdirector, que hablaba del 3% de Karina Milei y que ahora dice que esas grabaciones que todos escuchamos no eran su voz. Exacto. Y para mí me parece una novedad central hoy en esa causa, porque hasta el momento Españuolo o no había hablado, o cuando lo hizo a través de sus abogados como hoy, nunca fue tajante respecto de los audios. Nunca dijo ni que son verdaderos ni que son falsos. Siempre tuvo algo ahí, un manto alrededor de los audios sin darle ninguna entidad. Bueno, hoy su abogado, su nuevo abogado, que no es cualquier abogado, Mauricio de Alessandro, en una audiencia en la Cámara Federal dijo: los audios son falsos, están hechos con inteligencia artificial o fueron editados de alguna manera. Dijo que no descarta que puedan estar vinculados con un posible espionaje ilegal y que ese motivo invade la intimidad de Spagnuolo y por lo tanto la causa tiene que ser anulada. El fiscal Franco Picardi, que es el fiscal que tiene la causa, le contestó, le dijo que los audios no son prueba en la causa, que hay otros elementos que tienen, que no hay ningún motivo para sospechar que hubo espionaje ilegal, ni que tampoco se invadió la vida privada de Spagnuolo, porque dijo que Spagnuolo era funcionario público. En esos audios habla de cuestiones públicas, habla de hechos de corrupción siendo un funcionario público, y que por lo tanto, en base a varios fallos, algunos de ellos de la Corte Suprema, siempre se planteó que un funcionario público tiene un estándar de vida privada un poco más bajo, un estándar de vida íntima un poco más bajo que el resto de los ciudadanos, y sobre todo porque en esos audios no se hablaba de la vida privada de Spagnuolo. Pero se planteó esto y ahora la Cámara Federal va a tener que resolver el planteo respecto si anula o no la causa. Causa que la semana que viene va a ser importante, porque la semana que viene vence el secreto de sumario que tiene. Hoy las partes no pueden ver lo que el juez y el fiscal están haciendo después de que hace un poco menos de un mes se volvieron a hacer muchos allanamientos, y ahí se va a poder conocer en qué estado está la causa. Pero me parece central que lo de hoy, porque Spagnuolo de alguna manera empieza a tener una estrategia en la causa judicial con un abogado que es muy conocido, con un abogado que tiene un perfil muy alto, y me parece que lo central no solo dijo que los audios son falsos en su estrategia de defensa, sino que está estableciendo y está empezando a tener una estrategia en la causa. Bueno, está claro ahí la visión de Martín Angulo, más que la visión, la información de las dos causas que más le interesan al poder en la Argentina hoy, al oficialismo
y a la oposición. Al pueblo argentino, Martín, le interesa la causa Maradona y está el jury de Julieta McIntosh. Sí, claro. Eso no le queda, digamos, se pidió perdón, pero su suerte está echada, parece, ¿no? Y a mí me parece muy difícil que pueda llegar a tener un fallo a favor. La jueza McIntosh me parece que cuando termine el juicio va a terminar siendo destituida porque mirá que en tribunales hemos visto cosas, hemos visto un montón de cosas, pero como esto, la verdad que nunca, me parece que esto va a ser, y no lo vamos a volver a ver nunca más, porque la verdad que hacer un documental en pleno juicio a espaldas del resto de las partes es insólito. Y de Diego Armando Maradona, ni más ni menos. Martín, te agradezco muchísimo tu generosidad y tu información. Martín Angulo, periodista de Judiciales, pasó por acá por No Dejes para Mañana. Un abrazo grande.